Empecemos con algo. Imaginemos que estamos bajo ese cielo estrellado que ven en la pantalla. ¿Qué preguntas se harían? Algo que a mí se me hace increíble pensar es que de las 10.000 millones de estrellas que hay en nuestra galaxia, en un día más o menos despejado y oscuro como el de esa imagen, podríamos ver en el cielo unas 100 o hasta miles de estrellas. Pero fíjense, de la cantidad de objetos que hay en el universo, menos del 1% de la información está llegando directamente a nuestros ojos. Y estamos hablando de información bastante interesante, porque cada una de esas estrellas ha pasado por un proceso distinto para formarse y evolucionar. No es lo mismo hablar de una estrella de masa regular, como el Sol, que hablar de una estrella 10 veces más masiva o caliente como Stevenson 218. Pero hay algo en común que tienen todas las estrellas, y es que todas nacen del caos. Todas pasan por un proceso para formar esta esfera de gas luminosa y extremadamente caliente, que finalmente se va a convertir en una estrella. Pero ojo, van a ser los factores específicos en el entorno de cada una de esas estrellas los que van a determinar su evolución y su desenlace. Cuando me preguntan en qué momento decidí ser astrofísica, la respuesta más genuina que puedo dar es que honestamente no lo recuerdo. Porque siempre fueron mis papás los que me contaron que desde pequeña vivía afanadísima con el universo. Les decía que quería viajar allá afuera, al espacio, a ver las estrellas y los planetas con mis propios ojos. Entonces yo pienso que desde esas etapas tempranas de la vida, mi familia ya sabía, etapas que yo no recuerdo con claridad, mi familia ya sabía que quería dedicar mi vida a la ciencia. Y ahí fue donde le surgió la pregunta, ¿puede una persona dedicar su vida a la ciencia en el Perú? Ahora les puedo decir, no es para nada sencillo, pero tampoco es imposible. ¿Y por qué les digo que no es para nada sencillo? Porque aunque todos hayamos pasado por un mismo proceso para formarnos como científicos, finalmente son los factores específicos en el entorno de cada persona los que pueden moldear el resultado final. Algo muy similar a lo que pasa en el proceso de formación de una estrella. Y les cuento por qué. En el universo hay regiones llamadas nebulosas que son nubes enormes de gas y de polvo. En las nebulosas van a haber regiones más frías. Y en estas regiones más frías, el gas va a empezar a acumularse y a aglomerarse y la temperatura va a empezar a aumentar progresivamente. Llega un momento en que la acumulación de gas es tal que en estas regiones se van a fragmentar nubecitas más pequeñas. Cada una de estas nubecitas va a ser como un capullo estelar con el potencial de convertirse en una estrella. Y cada una de ellas se va a llamar una protoestrella. Y ahí viene la pregunta. ¿De qué factores depende esta protoestrella para evolucionar favorablemente y convertirse en una estrella? De la misma manera podríamos preguntarnos, ¿de qué factores dependemos como país para que un niño o una niña interesada en la ciencia pueda formarse como científico o científica? En el caso de la protoestrella, dependemos de factores como la cantidad de masa, la temperatura y condiciones externas como los campos magnéticos. En el caso de un niño o una niña, dependemos básicamente del acceso igualitario a la educación, pero también del contexto sociocultural. Y relacionado a esto, quiero contarles una anécdota. Hace un mes más o menos estaba dictando un taller de ciencias y una de las asistentes era una trabajadora social que trabajaba con niños y niñas a lo largo de todo el país. Me contó que en uno de estos viajes, una niña de unos 7 años se le acercó a preguntarle cómo podía hacer para llegar a ser astronauta. Quería saber cuál era el camino a seguir. También le contó que cuando le dijo eso a su profesora en el colegio, la profesora le dijo que debía olvidarse de esa idea, ya que ni siquiera podríamos considerar una carrera de este tipo en el Perú. Y cuando le contó a su familia en casa, la familia le dijo que se olvidara de esta idea y que más bien se enfocara en un oficio para mujeres. Es increíble que con estas respuestas tan desalentadoras, la niña aún siga con esa motivación
por convertirse en la primera astronauta peruana. Y así como con el caso de esta niña, ¿cuántos casos más habrán de niños en el país que dejan de lado sus intereses por estos motivos? Es por eso que ahora recién de grande estoy entendiendo la importancia de cultivar la motivación científica en los niños y en las niñas. Los niños son científicos natos. Se hacen las preguntas más increíbles sobre el universo. Les puedo asegurar que las preguntas que me han hecho los niños han sido mucho más difíciles que las preguntas que me han hecho durante mi defensa de tesis de doctorado. Me siento más preparada para responder acerca de la física del espacio-tiempo en torno a un agujero negro que para responder preguntas del tipo ¿qué hay afuera del universo? Esa pregunta me la hizo una niña de unos 10 años y hasta el día de hoy no encuentro manera satisfactoria de responderla. Y eso nos hace ver que el camino de un científico o de una científica no empieza al elegir la carrera universitaria. Empieza cuando un niño o una niña se hace esa pregunta curiosa sobre el universo. Y cuando esa pregunta no es tomada con indiferencia. Y es más, cuando se alienta al niño o a la niña a buscar la respuesta. Yo diría que mi motivación por estudiar física se debe en parte gracias a que mi entorno alimentó y motivó mi curiosidad por la ciencia. Es totalmente crucial motivar la curiosidad científica de los niños y yo creo que eso finalmente me alentó a elegir la carrera de física. Terminado el colegio, finalmente decidí arriesgarme a estudiar física. ¿Y por qué digo arriesgarme? Les cuento un poquito acerca de esto. Era el inicio de los 2000, el acceso a la información no era el que es al día de hoy, la conectividad no era la que tenemos al día de hoy, y no tenía mucha información acerca de la carrera de física o astrofísica. Tenía algunos referentes, conocía astrofísicos muy buenos en su campo, pero todos eran hombres, y todos eran norteamericanos o europeos. No conocía científicos de mi región, ni de mi país, y peor aún, no conocía científicas en ese momento. Esa falta de referentes me hacía pensar que el mundo de la ciencia, específicamente de la física, era un mundo muy alejado del mío. Y a eso hay que sumarle comentarios que escuchaba constantemente como que física es una carrera para hombres o física es una carrera para personas intelectualmente superdotadas. De arranque les digo que nada de esto es cierto. No hay que tener un IQ elevadísimo para estudiar física, se requieren herramientas, es cierto, pero se pueden adquirir durante la carrera. Y aunque actualmente física sea una carrera donde predominan los hombres, eso no quiere decir que sea una carrera para hombres. Y tenemos ejemplos de científicas peruanas muy exitosas que demuestran lo contrario. De hecho, aunque actualmente el 32% de científicos inscritos en el Registro Nacional de Ciencias sean mujeres, esta disparidad no quiere decir que haya alguna diferencia de habilidad entre científicos y científicas. Entre otras cosas, esto se debe a los estereotipos. ¿Por qué les digo esto? Aunque actualmente vivamos en una época en la que no se me ha negado ser científica por el hecho de ser mujer, esto no quiere decir que no haya pasado por situaciones que hayan mellado mi autoestima. Por ejemplo, cuando empecé la carrera, escuchaba estos mal llamados chistes acerca de mis habilidades como científica en contraste con las habilidades de mis compañeros hombres. También se cuestionaba el hecho de que yo fuera científica por la forma en que me veía, mis gustos, lo que me gustaba hacer en el día a día. Hay un estereotipo muy marcado de lo que es el científico, ¿no? Y aunque pensemos que esto se debe a chistes de jóvenes en proceso de maduración, les va a sorprender que les diga que también he escuchado estos comentarios en ambientes académicos y laborales. Porque aunque los reglamentos en el papel prohíban cualquier tipo de discriminación, aún tenemos muchos estereotipos marcados en nuestra idiosincrasia. Y ese tipo de cosas que pueden mellar la autoestima de jóvenes puede también hacer que desistan de elegir carreras de ciencia. Y no les digo esto porque lo viví yo en su momento, sino porque también he tenido la oportunidad de conversar con decenas de jóvenes gracias a un proyecto llamado Astrocarla. Hace 4 años más o menos, aparte de mi labor como astrofísica,
decidí empezar con la comunicación científica en una plataforma llamada Astrocarla, donde comparto contenido de física y astrofísica, pero también contenido acerca de la carrera de ciencias. Esto me ha permitido conversar con decenas de jóvenes que me cuentan lo siguiente. A pesar de que al día de hoy tenemos más acceso a la información acerca de las carreras de física o astrofísica, aún hay una falta de referentes. Falta que visibilicemos a nuestros científicos y nuestras científicas. Esto genera los típicos estereotipos, ¿no? Y esto hace que muchas veces se frenen de decidir por carreras de ciencias, porque siguen pensando que es un mundo alejado del suyo. Pero bueno, pongámonos en un contexto en el que la conectividad nos trae más información y sí es cierto que cada vez más jóvenes se animan por estudiar ciencias. ¿Qué sigue después? ¿Qué pasa después de que un joven o una joven termina la carrera de física? Los que hacemos ciencia en el Perú nos hemos enfrentado a lo que siempre vemos en el papel, la bajísima inversión en ciencia y tecnología. Nos enfrentamos a cuestionamientos del tipo, ¿de qué sirve lo que quieres investigar? Hay cosas más importantes en las que invertir. Yo pienso que son cuestionamientos totalmente válidos. Y les digo, ¿de qué sirve lo que quiero investigar? En realidad no sirve de mucho, pero ojo, a corto plazo. ¿Y por qué les digo esto? La ciencia es la búsqueda del conocimiento. Desde que el primer ser humano alzó la mirada al cielo, se hizo incontables preguntas acerca del cosmos. Esto debido al afán que tiene la especie humana por la búsqueda del conocimiento, lo que nos ha llevado por una trayectoria de cientos de miles de años que comenzamos cuando observamos el universo directamente con nuestros ojos, hasta el día de hoy, que ya estamos enviando robots automatizados a otros planetas. ¿Pero acaso la ciencia es solamente, entre grandes comillas, la búsqueda del conocimiento? Fíjense en sus celulares. Tienen unas cámaras ahí. ¿Qué pensarían si les digo que esas cámaras están basadas en la tecnología que se desarrolló a partir del conocimiento para construir telescopios ópticos que observan galaxias a miles de millones de años luz de distancia? O el GPS que usamos diariamente para pedir taxis de manera digital o para pedir comida por apps de delivery. ¿Qué pensarían si les digo que la precisión del GPS depende principalmente de las ecuaciones de la relatividad general de Albert Einstein? O sea, imagínense, si hace décadas le hubieran negado a Einstein, en este caso, la posibilidad de desarrollar este conocimiento, al día de hoy no tendríamos la tecnología que facilita nuestra calidad de vida. Pero más allá de la tecnología, la ciencia asegura nuestra supervivencia como especie. Al día de hoy tenemos programas de defensa ante una eventual colisión de asteroides. También monitoreamos constantemente el Sol para conocer los detalles de las llamaradas solares que podrían afectar al planeta. Entonces, en resumen, la ciencia a corto plazo genera conocimiento y a mediano y largo plazo nos permite aplicar este conocimiento para generar tecnología que mejora la calidad de vida como sociedad y nuestra supervivencia como especie. Y les quiero hablar un poco más acerca de mi área, que es la astrofísica. En el Perú tenemos locaciones increíbles para instalar telescopios de clase mundial. Es más, tenemos un legado histórico muy rico en cuanto a la astrofísica. ¿Sabían que a principios del siglo XX, cuando Edwin Hubble propuso que el universo se está expandiendo, para llegar a esta conclusión, usó observaciones obtenidas en el telescopio de Carmen Alto en Arequipa? O, por ejemplo, a mediados del siglo XX, el radioobservatorio de Jicamarca era uno de los más importantes del mundo en estudios de la ionosfera. Y al día de hoy, ya se están considerando locaciones como Arequipa, Moquegua o Cusco para instalar telescopios de clase mundial. Así que les puedo asegurar que existimos científicos y científicas que queremos hacer proyectos de primer nivel en el Perú. Lo que nos falta es inversión. Así que nuevamente les pongo la pregunta. ¿Se puede hacer ciencia en el Perú? Por supuesto que se puede hacer. Tenemos los recursos tanto naturales como humanos para hacer ciencia de primer nivel. Lo que nos está faltando es que quienes toman las decisiones entiendan la utilidad de la ciencia y tengan visión a largo plazo.
Por lo pronto, me alegra ver que incluso con la falta de referentes, la conectividad está logrando que la comunidad científica crezca en el Perú. Cada vez veo más jóvenes, niños y niñas interesadas en la ciencia. Y esta conectividad y acceso a la información nos hace ver finalmente que la ciencia es para toda aquella persona interesada en conocer el universo en el que vivimos. La ciencia no tiene género, la ciencia no tiene edad, la ciencia no tiene nacionalidad. La ciencia está para el desarrollo de la especie humana. Y finalmente, hemos visto que del caos nacen las estrellas. Pero al final del día, pienso que en medio de todo este caos, lo realmente importante es cuando un niño, o en este caso una niña, alza la mirada al cielo estrellado y se hace esa primera pregunta curiosa sobre el universo. ¿Por qué es ahí, en ese momento, cuando ha nacido una científica? Muchas gracias.